Queremos hablar de cosas que no se hablan. Por eso, te invitamos a ser parte de conversaciones profundas con nuestros expertos en psicología. Bienvenidos a nuestro podcast No Necesariamente. Hola, muy buenas tardes con todos. Soy Andrés y les doy la bienvenida una vez más a tu podcast favorito, No Necesariamente. Un espacio dedicado para hablar de salud mental, de esos temas que no necesariamente los tocamos. Hoy quiero presentarles a nuestro invitado súper especial. Bueno, también nos acompaña Roxana, pero sobre todo nos acompaña nuestro gestor, nuestro gerente general, Ramón, que nos está acompañando el día de hoy, porque llegó un nuevo mes, estamos en noviembre, y tenemos que hablar de un tema que puede tocar las hebras sensibles de algunas personas y que es importante abordarlo. El día de hoy justamente nos acompaña Roxana y Ramón para hablar acerca del tema de los duelos, ya que precisamente en estos primeros días estamos conmemorando el Día de los Difuntos en nuestro país. Pero es muy importante conocer, reconocer y sobre todo saber qué hacer para llevar un duelo de una manera saludable. Roxana, te doy la bienvenida, muchas gracias por estar nuevamente acá y bueno, te doy el micrófono para que nos cuentes un poquito acerca de qué es el duelo. Gracias, Andrés. ¿Y cómo lo vivimos? Claro, muchas gracias. Siempre me encanta poder estar aquí y con toda la gente que comparte con nosotros del otro lado de las pantallas, poder crear conversaciones, historias y espacios seguros también de hablar sobre nuestras realidades. Yo creo que es muy importante trabajar no solo en conmemoración a esta fecha tan importante, que no debemos verla como un feriado nada más, sino el verdadero sentido del por qué tenemos esta fecha, pero también ajustándola al duelo como un concepto mucho más grande que ahora vamos a explicar. Ahora tú me estabas consultando qué es el duelo. Pues básicamente es un estado emocional en el cual las personas frente a una situación de pérdida estamos teniendo un tipo de emociones o un estado emocional muy complejo. No vamos a decir ni triste, ni pena, ni angustia, ni melancolía, porque es un estado complejo, ya que cada quien debe vivir emocionalmente como deba una situación. El duelo entonces es el estado emocional que deriva de una pérdida específica, que puede ser una pérdida totalmente significativa de personas, de situaciones, de cosas, porque ya tienen que cumplir su ciclo en mi vida o a mi alrededor. Y cuando tenemos estas pérdidas, pues viene obviamente este efecto emocional que te comento. O sea, no necesariamente estamos hablando que pasamos por una etapa de duelo cuando alguien ha fallecido, sino que es una de las formas de vivir un duelo. Tú puedes tener un duelo una vez finalizada una relación que pudo haber sido totalmente significativa, amorosa, representativa en tu vida. Tú puedes tener un duelo cuando estabas en un súper trabajo siendo el director de X, Y, Z empresa, y eso a ti te llenaba el corazón de emoción y te daba una representatividad como persona, como individuo en este mundo. Y sorpresa, los recortes, ya sabes, la economía, como estamos ahora, te agradecen, muchas te dan gracias. la manito y hasta aquí, hasta sí. El día viernes trabajas y te quedas sin ese algo. Este anillo que fue el primero que me compré cuando tenía mi trabajo al ser psicóloga, por primera vez ayudé a mi primer paciente, me compré este anillo y ya sabes cómo está Quito, ya sabes cómo está el país, algo, pues viene el amigo de lo ajeno, me quita esto y me quedo sin el simbolismo. Entonces son todos estos tipos de pérdidas que son muy importantes tomar en cuenta, porque la idea clásica es duelo igual al fallecimiento o muerte de, cuando en realidad el duelo es un complejo concepto muchísimo más estructurado. Ahí, a lo que tú me cuentas, nos vas contando que existen estas diferentes manifestaciones por diferentes circunstancias. ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian? ¿Qué tan significativas pueden ser para la persona? Bueno, en realidad, dependiendo de qué es lo que pierdes, ¿sí? Y el simbolismo que tenía ese algo o ese alguien que ya no está en tu vida, vas a tener
el nivel de profundidad en la afección emocional. Entonces ahí comienza todo un circuito complejo, un proceso complejo que se llaman las etapas del duelo. Y nosotros tenemos 5 etapas importantes según la línea teórica que yo manejo. Sin embargo, no necesariamente es la única explicación. Tenemos la etapa de la negación. No puede ser, a mí no me pasó, no me quitaron mi anillo, ya he de encontrar, el ladrón va a aparecer por ahí, terminé con mi novio pero ya voy a regresar, no es posible, ¿cierto? Listo, una vez que pasa la negación, que es la falta de aceptación de que esto sí me ocurrió, comienza la segunda etapa. Y en esta segunda etapa, en cambio, se denomina la ira porque comienzas a tener emociones súper encontradas, súper complejas, como ¿por qué a mí? ¿Pero por qué esto me pasa? Pero es que me dejó sin carro cuando se fue este esposo que ya nos divorciamos, o esta esposa que me quitó a los hijos. O sea, hay mucho resentimiento, mucho dolor, mucha ira, mucha frustración por hacer ya frente a que realmente sí me está ocurriendo. Después de que pasa un tiempo, y todo depende mucho de cada persona, después de que pasa un tiempo, vas a empezar un proceso de negociación. ¿Qué quiere decir esta negociación? Es un proceso interesante y me dirás ahora con unos ejemplos si va contigo también, Andrés. Es como darte las explicaciones, ¿no? Pero es que ya va a llegar. Si es que yo me dejo ver en las redes sociales, va a ver que estoy guapísima y que seguí mi vida y me va a buscar aquel novio o novia que ya no está en mi vida. O no, es que si es que yo sigo haciendo una actividad que mi abuelito me enseñó, es como tenerlo aquí con nosotros, perdurando la tradición. Entonces empieza tu cerebro a construir un montón de explicaciones que no te dejan asentarte en el hecho de que la ausencia ya existe. Pero estos explicativos, estos imaginarios, lo que te hacen es darte algo de dónde cogerte, de dónde agarrarte. Los últimos rezagos, lo que no quiero soltar, lo que la persona me dejó. La esperanza nunca muere, ¿verdad? La esperanza nunca muere. Como suelen decir, mantener vivo el recuerdo. Exactamente. Y una vez que ya pasa el tiempo y te das cuenta de que estas ideas solo eran ideas, de que estas situaciones ya poco a poco se van rompiendo porque eran solo construcciones de tu mente, tus explicaciones, ahí comienza la etapa del dolor. Y la etapa del dolor es compleja porque ahí realmente empiezas a entender el vacío que existe. Él ya no está aquí, ya la esperanza está yéndose, entonces ya entiendo. Ya sé que no volverá. Exacto, que no volverá, que ya no lo tengo, que ya no está aquí a mi lado, que mi anillo desapareció y me hace falta, hasta tengo el dedo desnudo, ¿verdad? Pues ahí comienza todo eso. Y el dolor tiene algo importante, te voy a explicar, Andrés. El dolor puede tener 2 campos. Uno, en donde el dolor llega a ser tan fuerte, pero cesa. O el segundo, en donde es tan fuerte que se instaura y puede desarrollarte una necesidad de salud mental como depresión. Antes de ir como a palabras mayores en el tema cuando uno no puede superar el duelo, me gustaría saber, claro, antes yo no soy de Quito, yo soy de una ciudad más pequeña, soy de La Tacunga, y teníamos formas diferentes de vivir el duelo, ¿no? En el que pasaban días, la gente se vestía, solían decirnos los mayores que hay que vestirse de negro 6 meses. ¿Realmente existe un tiempo para atravesar estas facetas? ¿Alguien me puede decir, es que tienes que vestirte de negro 6 meses, es que no tienes que salir a fiestas, es que no tienes que hacer esto? ¿Cómo? ¿O esto es diferente para cada uno? Esto es muy puntual, porque justamente en esta cuarta etapa que te explicaba, que es el miedo de ya enfrentar que el vacío existe y te quedas con el dolor y dando en ese círculo vicioso, pones los temas culturales, como por respeto, si alguien fallece tienes que vestirte N días, 1 mes, 6 meses de negro porque eso es respeto, y te agarras de eso y no sueltas el dolor, la etapa 4. O si en alguna ocasión tú tienes algunas posiciones sociales o culturales en donde te dicen que así se tiene que sentir por siempre y para siempre, ¿verdad? Te divorciaste y este divorcio
tiene que haber al menos 3, 6 meses, un año sin pareja para poder sentir que las cosas ahora pueden responder y sonreírte. Nada que ver. Eso es quedarte en la etapa cuarta del miedo. Porque una vez que el miedo va soltándose, el dolor también ya empieza a aligerarse, que te decía, no entras en el segundo campo de desarrollar una necesidad de salud mental, ahí ya aceptas. Entonces, mi novio era quien me ayudaba a cambiar el tanque de gas en mi departamento porque vivía sola. Pues nada, tengo que pedirle a mi vecino, a mi vecina o al señor que me vende el gas que por favor me dé poniendo para allá. Buscas alternativas y aceptas realidades, pero cada quien lo vive a su manera. Y ahí me queda algo muy, muy, muy interesante, que es en el que cada uno decide cómo sentir, en el que cada uno toma las decisiones, cómo vive, cómo atraviesa esto, ¿no? Porque por ahí, justo a la parte final que tú decías en la explicación anterior, de que esto puede generar algunas problemáticas. El intentar sostener un recuerdo, el intentar sostener un dolor puede ser perjudicial a largo plazo, porque traigo mucho los viejos dichos, ¿no? Porque considero que de nuestros mayores hay muchísimas cosas buenas, pero claro, también muchísimas cosas que debemos ir evolucionando, ¿no? Como seres humanos, porque eso es lo lindo de ser una persona, ¿no? Cómo evolucionamos de nuestro sentir, cómo vamos interpretando las cosas, en modificar esto, ¿no? En saber que sostener algo puede ser perjudicial. Claro, y sobre todo, a ver, tú puedes recordar sin tanto dolor. Tú puedes hacer homenaje sin tanta culpa o sin tanta tristeza. Tú puedes vivir un proceso de una emoción de melancolía sin que éste te lleve a un llanto específico que no puedes manejarlo. Entonces, es saber entender cómo te sientes, qué sientes, cuándo lo sientes y en base a ello aprender a gestionarlo. Porque las pérdidas son de todo tipo, de aquel familiar que fallece, amigo que fallece, de aquella pareja o amigos que tienen que irse porque ya cumplen su ciclo estando con nosotros, una mascota que forma parte de nuestra vida y cumple un rol importante. Entonces tenemos que saber entender que las pérdidas son la única verdad absoluta. ¿No les parece que todo lo demás en la vida es incierto? Solo que sabemos que todo principio tiene su fin, y como seres humanos la muerte es nuestro fin último, que con certeza nos va a llegar. No sabemos cuándo, pero con certeza. Hay algo importante que se me vino ahorita de lo que nos decía al inicio, que uno puede sentir esta sensación de duelo, esta sensación de pérdida, no solo ante el fallecimiento. Y yo creo que aquí es muy importante también respetar lo que los otros sienten, ¿no? Claro. Porque claro, ahora, por ejemplo, está Ramón aquí acompañándonos, pero la pérdida de una mascota también puede ser igual de significativa que perder a un ser querido, con mucho respeto a la gente que nos está viendo, que puede tener sus opiniones y puntos de vista ante un animalito que acompaña a nosotros en casa, pero hay gente para la que es muy importante. U otro ejemplo, ¿no? Cuando los chicos, los adolescentes pierden algo y claro, están en un proceso de formación y a veces una pérdida, así sea algo material, puede ser muy doloroso. Creo que es algo que debemos aprender a acompañar y a respetar. Y a entender, no solo acompañando y respetando, sino a entender que todo ciclo tiene un inicio, un desarrollo y un fin. Y creo que socialmente también nos estamos convirtiendo, creo que con el paso de los años, en una sociedad inmediatista que ya, si falleció mi mascota y la amé y por el dolor que siento voy y compro un reemplazo, o voy o adopto no solo uno, sino 2, 3, 4. Entonces, ¿con qué conciencia estamos entendiendo lo que es perder? ¿Con qué conciencia estamos viviendo relaciones saludables, anticipándonos ya de una manera predeterminada a que es muy probable que esas relaciones deban terminar? Entonces, ¿cómo estamos viviendo los cierres? Yo creo, personalmente, en mi práctica diaria, que los cierres no nos está enseñando a la sociedad a vivirlo de manera adecuada. Los cierres nos cuestan, los cierres son duros, los cierres, si no tengo la fortaleza en mi inteligencia emocional, terminan volviéndose una cosa inmanejable que me hacen perderme incluso de mi propio proyecto de vida.
dijiste algo, bueno, que en lo particular me encanta mucho, ¿no? Este tema tan sutil que a veces hasta la vida se vuelve un consumo. Claro. Que ese va a ser un tema para otro espacio. Pero algo que sí me parece muy interesante conocer y sobre todo tenerlo en cuenta es cómo puedo identificar en mí o cómo puedo identificar en alguien que está a mi alrededor, que está atravesando este proceso y que le cuesta salir de una de las etapas que mencionaste. ¿Cómo identifico y también qué puedo hacer, cómo puedo ayudarle sin ser tampoco quizás invasivo, grosero, con ese respeto que debe existir, ¿no? Es que todo depende también de la personalidad y de la actitud que está en su momento, pasando en cualquiera de las 5 etapas del duelo que acabamos de explicar, desde mi posicionamiento, que no necesariamente es el único, ¿cierto? Pero al fin y al cabo, a ver, si la persona está en mucho dolor, en la etapa 4, que les decía hace un momento, está en mucho dolor, ¿quién soy yo para decirle, ya levántate, valora lo que tienes, valora tu vida, valora lo que te quedó? Si está en un dolor tan profundo que no tiene sentido volver a levantarse, porque esta pérdida representó el quitarme algo tan profundo que me deja un pendiente, un vacío, una necesidad. Entonces, no todos los consejos o las recomendaciones son vamos, sal, vive tu vida, reestructúrate, vuelve a encontrarte, porque en algunos funciona esa filosofía y en otros no funciona porque el dolor es tan grande que es preferible darle alternativas. A ver, ¿qué te haría feliz? ¿Qué te haría sentir un poquito más de alegría? ¿Qué te haría darle un poco más de sentido a tu día a día? ¿Qué te gustaría a ti realmente vivir, pensar, experimentar? Que te dé un poquito esa chispa que el dolor ha apagado. ¿Qué te da ese deseo de sonreír honestamente? ¿Cierto? Honestamente al hacer alguna cuestión. Entonces, esas, por ejemplo, son ideas súper importantes de quienes pueden estar acompañando a una persona que atraviesa un duelo de lo que fuese, pero duelo es duelo, para no tomar la representatividad de un psicoterapeuta que te diga estrategias de cómo levantarte, porque muy poca gente sabe hacerlo. E incluso terapéuticamente hay limitaciones porque no todo el mundo está abierto a sentirse listo. Ahí tenemos algo súper importante. Y no solo con el tema del duelo, ¿no? Sino cuando logramos identificar que alguien está pasando por un mal momento, no tengo por qué, ni tengo que tener todas estas herramientas, como les decía, para acompañar estos procesos. A veces la mejor ayuda que yo puedo brindar es buscar la ayuda de alguien que sí sabe. Así es. Creo que también puede ser algo súper respetuoso, porque podemos caer en los clichés, ¿no? Como tú decías, levántate, pon fuerza de voluntad, pon esto, pon este otro, pero en realidad va más allá, como tú lo mencionaste, ¿no? Claro. Creo que también hay que tener muy en cuenta eso de, si yo no me siento en la capacidad de acompañar o dar estas palabras de aliento, o quizás no sé qué decir, poder buscar a alguien que sí tenga un poco más de experiencia y experticia, ¿no? Por supuesto. Porque no todos en la vida tenemos que saber de todo, que creo que es la parte muy importante en estos temas. Así es. Sí, y sobre todo hay muchas maneras, desde la religión, desde la espiritualidad, desde lo filosófico con la trascendencia que tienes en la vida, desde la salud mental en entender quién eres, la posición, lo que has vivido y dejar tu huella. Hay muchas líneas, cada quien encuentra la suya, no necesariamente hay un solo camino, pero es muy importante saber que cuando ya se me está yendo en etapa 4 el dolor, al segundo camino que ya no me deja levantarme, que me aísla, que ya no me da motivación, que ya no encuentro un sentido a muchas cosas, que ya no sonrío, que ya estoy apagándome, pedir este acompañamiento a tiempo. Esa yo creo que es una de las líneas más importantes, porque entre la etapa 1 a la 3, como que uno todavía está como pensando, peleándole, luchando la cosa, pero en la etapa 4, que ya es un dolor importante, que el dolor vaya permitiéndome agradecer y aceptar
cuando tuve este algo, para dejarlo ir con todo orgullo y tranquilidad, me da el camino tranquilo para irme a la aceptación. Pero si no logro encontrar eso y me quedo en el dolor y me aíslo y todas las cosas que te acabo de comentar se vuelven un estilo de vida, tienes un potencial riesgo de desarrollar algo mucho más importante, como trastornos mentales graves o condiciones emocionales un poco más profundas. Entonces eso es importante. Interesante porque se me vino a la cabeza en este momento personas que a pesar de haber sido hace años del evento, lo siguen. ¿Hasta qué punto es normal? ¿Hasta qué punto es saludable? Después de un determinado tiempo, seguir con un dolor igual o muy parecido al dolor inicial. Pues en realidad, mira, hay posicionamientos y posicionamientos. Si tú vas a hablar de un duelo patológico, estás hablando desde una parte técnica en salud mental que tiene una guía de diagnóstico médico que te da un tiempo específico de 6, 8 meses en adelante que cubras algunos criterios diagnósticos como los que les estaba comentando rápidamente para lograr identificarnos con ellos, ¿no? De una forma sencilla. Pero no todo termina siendo patológico. Yo puedo llevar un espacio de extrañar, pero sin que eso me limite, articulando correctamente el saber que está el vacío y no quiero soltar el vacío, pero que no me quite funcionalidad, mientras hago lo que puedo hacer. Esa es la clave. Tiempos específicos, a menos que vayas al manual que te dice los tiempos, pues genial, pero si no, eres un ser humano, sufres, lloras, vives, y ahí tendremos que ir mirando las particularidades de tu pérdida, el simbolismo y la profundidad de esa pérdida, y sobre todo qué representa ahora el no tener este algo o este alguien a tu lado. Gracias, Roxana, y como para ir terminando, me gustaría que nos cuentes desde tu experiencia, desde tu práctica del día a día, cuando te has encontrado ante estas situaciones, ¿qué es algo que le sirve a la gente en estos momentos? Yo sé que somos muy diferentes uno del otro, pero quizás hay pequeñas acciones, pequeñas prácticas que las podemos hacer de manera individual, familiar, en grupo, que podrían por ahí darnos una mano para atravesar de mejor manera estas etapas. Pues sí, como bien dices, hay individualidades y particularidades que no nos dejan tener una receta mágica, pero yo creo que a título general es entender qué representó esta pérdida, qué alternativas puedo yo encontrar para poder compensar los vacíos que deja esta pérdida, y en base a ello volver a reestructurarme como individuo sabiendo que puedo seguir adelante pese a la pérdida. Son cosas que de concepto suenan hermoso, maravilloso, muy romántico, pero en la ejecución es complejo. Entonces a las personas que están atravesando este proceso o durante cualquiera de las fases que no saben cómo soltar, hablen con su amigo, hablen con un guía espiritual, hablen con un familiar, hablen de su sentir, pero también empiecen a hablar recordando las cosas importantes e interesantes que me pueden hacer sonreír de haber vivido esta experiencia. No solo qué perdí, sino también cuánto gané en aprendizaje mientras esta parte de mi relación con las personas, mis mascotas, cosas, situaciones, pudo haber llenado en mí bastantes expectativas. Eso te lo puedo decir como que sea funcional para todos los que nos están siguiendo del otro lado de la pantalla. Yo te agradezco mucho, Roxana, por tus palabras, por el tiempo que le has dedicado a hablar de este tema, que es muy importante, ¿no? Porque en nuestra sociedad, en nuestra cultura, el acompañamiento, el venerar a nuestros fallecidos es muy importante a todos los que hemos perdido. Y sobre todo el saber que es algo normal, algo que todos vamos a poder atravesar en algún momento de nuestra vida. Y saber que vamos a salir de ahí. Como tú decías, que hay estas etapas que tenemos que transitarlas y que pueden ser muy dolorosas, pero que saldremos adelante. Para mí ha sido un gusto estar una tarde más con ustedes y hablar de este tema que nosotros en el país tenemos 2 días enteros dedicados a conmemorar, pero muchas de las veces
es tan delicado, ¿no? Porque ponernos a pensar de que algo puede pasar, perder a alguien o algo, es algo que no quisiéramos, ¿no? Pero siempre es importante tener estas señales de alarma, de alerta, conocer un poquito más, ¿no? De cómo se vive, cómo se atraviesa y sobre todo en qué momento pueden saltar estas campanitas de rojas, como tú sueles decir, ¿no? Donde ya podemos llamar la atención que algo está ocurriendo, que por ahí sale un poquito de la normalidad y quizás si no está en mí poder brindar una mano, un apoyo, saber que existe gente con la experticia suficiente que nos puede brindar esa ayuda o esas palabras que muchas de las veces no nos salen. Así es. Te agradezco, Roxana. No sé si Ramón, nuestro gerente, sigue por acá acostadito, estaba muy atento. Yo les agradezco muchísimo a cada uno de ustedes que estuvieron presentes, que nos escucharon, que nos vieron. Y recuerden, si tienen alguna pregunta, alguna duda o comentario en nuestro recuadro de comentarios, valga la redundancia, no se olviden suscribirse a nuestros canales, que ya estamos en YouTube y en Spotify, y también en nuestro canal de Instagram, donde vamos a estar publicando pequeños cortos. Roxana, muchas gracias nuevamente. Quizás algunas palabras para la gente que nos está viendo y sobre todo en estas fechas. Claro. Que más que un feriado son para conmemorar nuestras pérdidas significativas. Pues abracemos también el hecho de que perder significa dolor. Y el dolor no está mal, así que no nos neguemos al dolor, pero entendamos hasta dónde el dolor puede ser parte natural del proceso y cuándo puede irse de las manos y ponerme en otro lugar. Así que muchísimas gracias por todo este espacio, por sensibilizarse no solo a mi dolor, sino al dolor de muchos otros seres que pueden estar alrededor mío, y también tomar en cuenta que mi rol de acompañante ante las personas con dolor o mi propio dolor siempre tiene que enfrentarse a través de la comunicación. Hablemos de lo que no necesariamente nos gusta, pero es totalmente válido entender por lo que estamos pasando. Así que síganos. Muchas gracias, Roxana. Muchas gracias a todos. Ha sido un placer estar a su lado una vez más. Queremos hablar de cosas que no se hablan. Por eso, te invitamos a ser parte de conversaciones profundas con nuestros expertos en psicología. Te esperamos en el siguiente episodio de No Necesariamente, un podcast creado para ti.